Recuperamos la información de la Casa Real Británica y en este caso todo lo que tiene que ver con Kate Middleton por una serie de informaciones controvertidas que han aparecido en los últimos días. Una de ellas tiene que ver con la misteriosa estancia de Kate Middleton en el London Clinic y una guerra soterrada entre el príncipe William y una inesperada persona. La veis en la foto, Beatriz de York, la hija de Sarah Ferguson, y el príncipe Andrew. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues vamos por partes porque esta información a mí me ha sorprendido y la verdad creo que la gente ha tardado en reaccionar, con escepticismo hay que decir. Katie Nicholl en el Vanity Fair el otro día habló de la estancia de Kate Middleton en el hospital, ya sabéis, muy rodeada de misterio, y dice que, según le han dicho sus fuentes, Kate Middleton decidió que sus hijos no la visitaran para que la vieran en un estado debilitado, que se comunicaba con ellos por FaceTime, por videoconferencia, y que ellos no estaban estresados por la hospitalización de su madre. Esta versión tiene como objetivo aclarar por qué no se vio a Kate salir del hospital y por qué sus hijos y William hicieron visitas limitadas, confirmando que Kate estuvo efectivamente hospitalizada y refutando cualquier tipo de rumor de que estuviese en otro lugar. Bien, como digo, esta información es del fin de semana pasado, pero la han retomado hoy algunos medios un poco más críticos que hablan pues en términos bastante escépticos. Algunos ven como una especie de forma de relaciones públicas que está adoptando esta periodista, o incluso una estrategia de control de daños, cuestionando por qué Kate no puede ver a sus hijos sin ser vista públicamente ella misma. Es gracioso, ¿no? La verdad es que en todo esto hay cosas que creo que no vamos a tener claras durante mucho tiempo. Al final, todo lo de Lady Di y no se ha desclasificado, pero poquito a poco a lo largo de los años sí supimos más verdades que las que contaron en su momento en 1997. Por cierto, salud de la princesa Anne, pues dicen que está empeorando y que está desarrollando cierta amnesia, y que esto ha causado preocupación dentro de la familia real porque se está perdiendo múltiples compromisos públicos, aunque su situación está siendo monitoreada de cerca. Y el plato fuerte de todo esto tiene que ver con el príncipe William, que al parecer la ha liado. Hay parte de su familia con la que no se lleva bien y todo parece indicar que se refiere a los York. Por un lado, reportan tensiones entre William y el príncipe Andrew, con William guardando rencor contra Andrew por comentarios pasados sobre Kate Middleton. Yo personalmente los desconozco. Pero es verdad que últimamente se está presentando el príncipe con rasgos negativos, con una comunicación no verbal agresiva y físicamente confrontacional, lo que está agregando desafíos a las relaciones públicas de la familia real. Así están las cosas mientras se rumorea que Kate Middleton podía hacer esta aparición en Wimbledon. Pues hay determinada prensa que pone esto en duda. Dice que si tiene problemas de salud, ¿cómo va a ir a Wimbledon? Es un poco raro. Se está hablando incluso de ruina dentro de la familia Windsor porque Carlos III hace poco ha abierto Balmoral, la residencia de verano, para que la visite el público, eso sí, previo pago de su importe. Bueno, pues ahora tiene planes de alquilar el Royal Lodge. Esto es una residencia de 30 habitaciones que en principio las tendrían que heredar los príncipes de Gales, William y Kate Middleton. Pero al parecer la firma está llevando una estrategia financiera sobre las acomodaciones reales, y esto dicen que también está causando cierta tensión. Los viajes de William últimos y próximos parece que indican que podría ir a la Eurocopa,
y que Kate de nuevo se quedase en casa. Y en todo esto aparece de nuevo Camila, quien dicen que está instigando a su marido a sentirse frustrado con las limitadas apariciones públicas de Kate, porque dice que su presencia es crucial para mejorar la imagen de la monarquía y la moral, pero que su continua ausencia está afectando la efectividad de una monarquía reducida. Bueno, informaciones contradictorias sobre Camila, porque por un lado es verdad que se nos dice pues que es la mala, odia a Kate Middleton, odia a la familia de Carlos, pero luego vemos, los diarios británicos que la quieren poner como la buena, y por otro lado nos encontramos un poco con unas narrativas de qué es lo que realmente quiere esta señora. Simplemente molestar, es algo que me pregunto. El diario ABC, un periódico español muy monárquico, pues se ha destacado con una noticia que ha llamado la atención y en la que se evidencia un cierto mal rollo del príncipe William con su prima Beatriz de York. En este punto tengo que recordar que tanto Beatriz como Eugenie son muy cercanas a su hermano, al príncipe Harry. Desde aquí muchas veces hemos dicho que seguramente estas chicas que no han protagonizado ningún escándalo, sus padres sí, pero ellas no, pues podrían un poco servir de elemento de concordia entre Harry y William. Bueno, pues parece que hay alguien que no está muy contento con todo esto. Nos estamos refiriendo al príncipe William, que ha visto que la figura de la princesa Beatriz de York ha cobrado demasiada relevancia para ser simplemente pues una prima. Carlos III la designó y ella está dispuesta a asumir un rol más protagónico para aliviar la presión sobre su propio primo. Pero esta disposición de esta chica se ha topado con la evasiva del príncipe, quien teme que su participación activa en la controvertida entrevista de su padre, el príncipe Andrew, en 2019, pueda perjudicar aún más la imagen de la monarquía. Hay una reciente película de Netflix que se llama Scoop, que explora precisamente los detalles de esa entrevista, y dicen que Beatriz de York tuvo un papel importante dentro de la negociación con el gigante mediático. Esta información, que por cierto apareció hace poco en tabloides británicos, pues ha reavivado un poco el interés por el escándalo y ha puesto de nuevo el foco en el príncipe Andrew, que ya sabéis que tiene por ahí una cierta polémica con un tema bastante desagradable con Jeffrey Epstein. Pues al parecer William está poniendo trabas y complicaciones para la posición de Beatriz dentro de la familia real. En cualquier caso, enseguida ha salido la Royal Rota británica a desmentir todo esto, diciendo que William tiene una relación muy buena con todos los primos Windsor. Esto les incluye a las dos hermanas y también a Peter Philip y a Sarah Tyndall, que son los hijos de la princesa Anne. Y dicen que todo es una sólida unidad familiar y que no se sabe de dónde se ha sacado un poco esto. El asunto aquí yo creo que es que ya no nos parece lejano el hecho de que William nos podamos creer cualquier cosa. Entre la mala situación, la mala política de comunicación de Kensington, y yo diría que incluso que de Buckingham, han tenido con todo el asunto de Kate Middleton, e incluso yo diría que de Carlos III, a estas alturas nada nos sorprende. Estas chicas han llevado un perfil bajo, yo no sé si, por ganar dinero, Beatriz hubiera influido dentro de la negociación. Su madre es una experta en eso, hay que decirlo, y pues evidentemente no es plato de buen gusto, pero a veces las circunstancias apremian. Yo vuelvo a repetir, a mí me parece que estas dos chicas no han protagonizado ningún escándalo, sus padres sí, a lo largo de los años, y ahora
que se ha visto un poco esta pelea entre hermanos, no sé por qué no ha triunfado esa narrativa de que las dos primas realmente pudieran hacer algo para llevar un poco la concordia a la relación entre los dos hermanos. Me parece que el hecho de que se informe ahora que William es una especie de poste en el camino, teniendo en cuenta que estas dos chicas se llevan muy bien con Harry, pues a mí me da bastante que pensar. No cesan las polémicas para la Casa Real Británica, como veis. Seguiremos informando. Es verdad que haya perdido un poco de fuelle el tema de Kate Middleton, pero bueno, sé que mucha gente pues me sigue pidiendo que haga vídeos. Es verdad que estamos en verano, estamos en una época... A mí me estáis pillando prácticamente de vacaciones y a la vez ocupado con otras cosas, así que intento grabar todos los vídeos que puedo. No siempre me da el tiempo, pero ya que íbamos a hacer uno de la Casa Real Británica, pues quería hacer un compendio de noticias, siendo esta la más importante, el mal rollito entre el príncipe William y Beatriz de York. Seguiremos investigando sobre este asunto. Ya sabéis que con la Casa Real Británica todo va muy lento, pero al final todo sale. Así que aquí os lo estaremos contando. Mientras tanto, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y más vídeos aquí y en el canal secundario abajo en la descripción. Gracias por estar ahí.